y a todas. Pues nada, lo primero, gracias por estar aquí y por escucharme. La charla de hoy va sobre autocuidado emocional y la he titulado Siento, luego existo. ¿Por qué le he puesto este título? Pues porque, bueno, a lo largo de la historia, pues poca importancia se le ha dado a los sentimientos y a las emociones y mucho más a lo que es la razón, y al final pues trabajan un poco en tándem, ¿no? Tanto la razón como la emoción trabajan un poco para conocer el mundo, ¿no? Y bueno, un poco la charla va sobre esto. El menú de hoy sería lo siguiente: vamos a hablar de qué es la salud, vamos a también hablar de lo que son las emociones y para qué sirven, de las ventajas y los beneficios que tiene cuidarnos emocionalmente. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues explicando lo que es la autoconciencia emocional y la gestión emocional, ¿vale? Autoconciencia sería, luego lo hablaremos un poco mejor, el conocer qué es lo que siento. Para empezar por algún lado, primero tengo que reconocerlo, y después sería pues la gestión, qué hago con esa emoción que siento, ¿no? ¿Cómo lo gestiono? ¿Qué hago con ello? Y para terminar hablaremos de cómo potenciar las emociones positivas y ya está, eso será un poquito el menú de hoy, ¿vale? Antes de empezar me gustaría que comenzáramos un poco cerrando los ojos, cogiendo aire profundamente y respirando, y quiero que os concentréis simplemente en lo que sentís en este momento, aquí y ahora, ¿vale? Venga, vamos a cerrar los ojos, cogemos aire. ¿Y qué es lo que siento, no? ¿Qué es lo que siento ahora, aquí, en este momento y ahora? Sé que a veces es un poquito complicado, porque no estamos acostumbrados a hacernos este tipo de preguntas, pero vamos a probar, a ver. ¿Qué siento aquí y ahora? ¿Lo tenéis? Seguramente que algunos sí, otros os costará más. Bueno, si no me sale el nombre de la emoción, quizás me salga una sensación corporal, algo que me está diciendo, no sé, a lo mejor un cosquillo en el estómago, a lo mejor algún tipo de tensión en alguna parte del cuerpo. Bueno, todo está bien. Bueno, y después de hacer este ejercicio, vamos a hablar de qué es la salud. Bueno, la salud, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que es estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedad. Vale, todos tenemos claro cuando definimos salud, enseguida no vamos a lo físico. Y evidentemente, pues sí, claro, evidentemente si me duele la cabeza, me he roto una pierna o tengo un dolor de apendicitis o lo que sea, pues estoy hablando de algo físico. Y es un poco lo que más nos preocupa, ¿no? A todos, ¿no? Que no me duela, que no me moleste. Pero también habla la OMS de salud mental o emocional, ¿sí? Tenemos que estar emocionalmente equilibrados o saber gestionar bien, porque si no pueden aparecer enfermedades pues, mentales, como por ejemplo pues, la ansiedad o todos los trastornos de ansiedad que pueden estar relacionados, o pueden aparecer pues, lo que es la depresión, por ejemplo, ¿no? También hablaríamos de salud social, que también es algo que también está como olvidadísimo, ¿no? A nivel social, nosotros somos seres sociales, también nos comunicamos, ¿no? Necesitamos comunicarnos con otras personas, estamos en sociedad, ¿no? Entonces, el tener unos factores detrás, ¿no? de apoyo, ¿no? Como puede ser la familia, los amigos, compañeros de trabajo, etcétera, pues es importante, ¿no? Porque siempre será nuestro apoyo de alguna manera, ¿no? Si nos pasa cualquier cosa y bueno, pues nosotros le llamamos factor protector, ¿no? Cuando hay una persona que tiene depresión y demás y tiene un buen apoyo social, una buena red social que le apoye, pues probablemente utilicemos también esa red como forma de contrarrestar esa depresión, ¿no? Como unas tácticas que se puede utilizar para trabajarla, ¿no? Y también, ¿por qué no? Aunque la OMS no lo dice, también podríamos hablar de salud espiritual, ¿no? Pues espiritual en el amplio sentido, no solamente en el sentido de pues lo religioso, ¿no? Que también puede ser, sino en cómo veo yo la vida, mis valores, qué filosofía de vida tengo, cómo me gusta vivir, qué es para mí importante, cuáles son mis proyectos de vida, de futuro, ¿no? Por ejemplo, sería algo así. ¿Vale? Y con eso tendríamos lo que es la salud. ¿Y las emociones qué son? Bueno, pues las emociones, una emoción es algo que me mueve, ¿no? Que me mueve por dentro y que me impulsa a comportarme de una manera determinada, ¿sí? Viene del latín movere, moverse hacia, ¿no? Y se generan como respuesta a cualquier acontecimiento externo, es decir, algo que me pasa afuera. Imaginaros, yo que sé, que me despiden del trabajo, ¿no? Pues ese acontecimiento mueve dentro de mí, pues a lo mejor frustración, a lo mejor pues tristeza, a lo mejor enfado, ¿no? Me mueve una serie de emociones por dentro que hacen que yo pues actúe de una forma determinada. O puede ser también generado en respuesta a algo interno, pues yo qué sé, a lo mejor cuántas veces, por ejemplo, tenemos pendiente, imaginaros una analítica, ¿no? Tenemos médico
mañana lunes, ¿no? Por ejemplo. Y estamos desde el domingo dándole vueltas, Dios mío, ¿qué saldrá, qué no saldrá? Seguro que me dice que me sale alto el azúcar o el colesterol, y eso genera una ansiedad pues anticipada, ¿no? Antes de que ocurra ya estoy poniendo un poco pues las trabas, ¿no? Pues sería un poco también la forma interna en que nos mueve la emoción, ¿no? ¿Sí? Bueno, en cuanto a las emociones podemos decir también pues que son un poco como pistas, son pues no sé, como algo que me está diciendo que algo está pasando dentro de mí y a que le tengo que hacer caso, ¿no? Porque al final me está dando pistas, ¿no? Es como me está diciendo, párate y céntrate en lo que sientes porque a lo mejor tienes que actuar de una manera determinada o de otra. Aunque hablamos muchas veces de emociones positivas y negativas, por un poco pues por diferenciar las que son agradables de las que no lo son, realmente todas son positivas, ¿no? Porque todas nos sirven para algo, todas tienen su función, todas me están dando pistas de que algo ocurre y todas son necesarias para la supervivencia, ¿vale? Otra cosa es lo que yo hago con esa emoción. A veces yo pues, puedo tener conductas más favorables o más desfavorables. Por ejemplo, si yo tengo ansiedad, pues por ejemplo me puedo morder las uñas, puedo pegarme un atracón y comer como una loca pues lo que pille por la nevera, o puedo fumar muchísimo. ¿Estoy regulando la ansiedad? Os pregunto, ¿no? Pues sí, sí que la regulo. Ahora, ¿estas conductas son favorables a la larga? Pues no, ¿no? Habría que buscar otra serie de alternativas para manejar esta emoción. Entonces, pues por ejemplo, pues no sé, respiraciones profundas, hacer alguna relajación o hacer deporte, ¿no? Y quemar toda esa adrenalina que tengo de más, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual, pues es importante saber cómo gestionarlo. Después podemos decir que las emociones se pueden clasificar de diferentes maneras y vamos a empezar hablando de las emociones básicas, con las que nacemos, ¿no? De serie, que como digo yo, ¿no? Son las emociones innatas, que son necesarias para la supervivencia, que son universales y que hablaríamos, según diferentes autores, bueno, la gran mayoría coinciden en estas, ¿no? Que serían la tristeza, el miedo, la alegría, la ira o el enfado, el asco y la sorpresa, ¿vale? Si decimos que son importantes para la supervivencia, harán una función, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Para qué creéis que sirven estas emociones? Pensarlo un segundito. ¿Sí? ¿Para qué creéis que puede servir, por ejemplo, la alegría? ¿La alegría qué función cumple? Bueno, pues la alegría es una emoción que nos hace sentir bien, que nos hace celebrar éxitos, nos mantiene de una forma positiva ante la vida, de buen humor, ¿no? Y hace que repitamos esas conductas que nos generan alegría, ¿no? Es como que nos apetece estar haciendo cosas para sentirnos así. Y yo le llamo como un pegamento universal, ¿no? Cuando vemos una persona alegre, nos encanta estar con esa persona y compartirla, ¿no? Seguramente a muchos de vosotros os habrá pasado, imaginaros, pues, que estáis en una cena con vuestros amigos, vuestras amigas, y de repente os ponéis en la zona de la mesa donde la gente es más seria, está más, como más tranquila y demás, ¿no? Y en la otra punta de la mesa están pues las personas que están riendo un montón, oís risas, oís que están compartiendo cosas y que están un poco como de juerga y dices, jo, pues ¿por qué me habré no me he sentado yo en ese lado, no? Porque en este lado pues es un poco más sosos todos, ¿no? Jo. Entonces hacemos lo que sea por intentar acercarnos a ellas, ¿no? Pues yo qué sé, pues con la excusa de ir al servicio o en el momento de los cafés uno se intenta acercar, ¿no? Para estar un poquito y contagiarnos de eso, ¿verdad? ¿Os ha pasado alguna vez eso? A mí bastantes veces, la verdad. Y nos apetece, ¿no? Estar ahí. Pues eso sería un poco la función que tiene la alegría, ¿sí? ¿Y la tristeza? ¿La tristeza para qué puede servir? Y así es que sirve para algo, ¿no? Hay gente que me dice, pero la tristeza no puede servir para nada, ¿cómo? Pero si nos sentimos fatal cuando estamos tristes, ¿no? Pues sí, la tristeza tiene un fundamento y es que ocurre cuando tenemos que pensar, cuando tenemos que dedicarnos tiempo a nosotros mismos y meditar sobre cambios que están ocurriendo en mi vida relacionados con cerrar etapas, ¿no? Con lo que llamamos duelos. Cuando hay alguna pérdida en nuestra vida, duelo no en el sentido de solamente de muerte de alguna persona querida, ¿no? Sino pérdida en general, ¿no? Podemos perder la salud, podemos perder el trabajo, podemos tener problemas de pareja, yo qué sé, cuando hay algo que se rompe, hay algo que se me rompe dentro de mí, ¿no? Y es como que necesito tiempo para que las piezas de ese puzzle se vuelvan a pegar y se vuelvan a soldar. Entonces, me doy tiempo y me aíslo para estar sola y pensar y reflexionar y cuidarme, llorar si hace falta, ¿no? Para que esas piezas se vayan poco a poco reintegrando, se vayan organizando de nuevo, ¿sí? Pues esta sería la tristeza. ¿Y el enfado? ¿Para qué nos sirve el enfado? Bueno, el enfado es una emoción de mucha energía, ¿no? En el cual pues lo que hacemos es poner límites, ¿vale? Sirve para poner límites a los demás.
para defender nuestros derechos o nuestras propiedades, ¿no? O a nuestros seres queridos. Necesitamos defendernos. Entonces, si no tuviéramos enfado o ira, personas que les cuesta mucho sacarle la mala uva, ¿no? Pues son personas a las que se les pisa fácilmente y se puede hacer mucho con ellas, son muy manipulables, ¿no? Entonces es importante que sepamos poner límites, ¿sí? A las cosas. ¿Y el miedo? ¿El miedo para qué nos puede servir? Bueno, pues el miedo se encarga de, pues bueno, pues de la supervivencia más pura, ¿no? Se activa ante un peligro, ¿no? Nos protege de los peligros, ¿no? Lo que pasa es que a veces los peligros son reales y a veces no lo son. A veces es nuestra cabeza la que pone esos peligros, ¿no? En marcha. Entonces sería eso. ¿Y el asco? Y hay gente que me suele decir, ¿y el asco es una emoción? El asco es una emoción básica, pero ¿cómo puede ser, no? Pues sí, el asco pues nos protege pues de personas, por ejemplo, que tienen ideas o creencias que nos da repelús, ¿no? Entonces es mejor no juntarnos con ese tipo de personas porque pues podríamos entrar en conflicto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los animales no comen nada que huela raro o que sepa raro, ¿no? No nos envenenamos, digamos, de alguna manera. Nos protege de envenenarnos, ¿no? Y en nuestro caso sería envenenarnos de ideas o creencias o personas que para nosotros pueden ser tóxicas, ¿sí? Digamos que el asco es como un rechazo social que solemos hacer, ¿vale? Y luego estaría la sorpresa, que es la emoción más corta y más neutra, que simplemente se activa ante sucesos inesperados, ¿vale? Y nos prepara, abrimos muchísimo los ojos para ver qué información nos llega después y nos prepara para cambiar enseguida de emoción, que pasaríamos a otra emoción, ya sea de alegría, de tristeza, enfado, lo que fuera, ¿vale? Y vamos a complicarlo un poco más, ¿no? Después estarían, aparte de las emociones básicas o innatas, estarían las emociones más sociales, más que tienen que ver con la cultura, con la educación que hemos recibido, ¿sí? Que por ejemplo pueden ser la vergüenza, la culpa, el orgullo, la compasión, la admiración, no sé, serían este tipo de emociones que vamos construyendo y creando y vamos aprendiendo, ¿sí? En función de la cultura que nos ha tocado vivir o el género también, ¿no? Hay, por ejemplo, la culpa es una emoción pues mucho más de mujer por el tipo de educación que hemos recibido que de hombre. Ahora, eso no quiere decir que los hombres no podéis sentir culpa, que también la sentís. Y bueno, esto sería un poco una clasificación, ¿no? De lo que son las emociones, ¿sí? Pues no sé, a veces también algunos autores pues hablan pues de mezclas, ¿no? Por ejemplo, hay emociones que mezclando una con otra dan otra, ¿no? Por ejemplo, la frustración es una emoción compleja que es mezcla entre enfado y tristeza, ¿sí? Pues algunas personas cuando se frustran, pues la tendencia es más hacia el enfado y se enfadan muchísimo, ¿no? Y el enfado les mantiene en acción y van a intentar remediar y solucionar la historia. Y a veces hay personas que se quedan más con la tristeza, les da el bajón y necesitan tiempo para reparar algo que no han conseguido y que necesitan pues madurar, cambiar a lo mejor de táctica o lo que sea. Otra mezcla, por ejemplo, puede ser la melancolía. La melancolía es una mezcla entre alegría y tristeza. Hay personas cuando se sienten melancólicas echan de menos aquellos tiempos en los que pues, tuvieron un buen rollo, estuvieron pues, yo qué sé, pues unas vacaciones ideales con personas que querían y disfrutaron muchísimo de esa situación y lo reviven como echo de menos eso, pero en plan positivo, ¿no? Y hay otras personas, por ejemplo, que se ponen melancólicas más tirando hacia la tristeza porque echan de menos esos tiempos como algo que ya no lo tienen, ¿no? Entonces se sienten pues un poquito peor. Bueno, y después de saber un poco sobre emociones y las funciones que tienen, los tipos que hay y demás, ¿qué beneficios puede tener el autocuidado emocional, cuidarnos emocionalmente, ¿vale? Bueno, pues algunos días pues tienen que ver con el estrés, por ejemplo, ¿no? El saber gestionar bien la ansiedad me alivia y me hace llevar mejor el estrés, por ejemplo, ¿sí? Si manejo bien la tristeza, por ejemplo, pues la tristeza es una emoción natural y normal, pero si no la controlo bien se puede convertir en depresión. Entonces, si la manejo bien, la gestiono bien, podré cuidarme y no llegar a la cosa a peor, ¿sí? Nos ayuda a estar centrado, a conocernos mejor. Si me conozco mejor y sé lo que siento, poder tomar mejores decisiones, ¿sí? También, si yo sé lo que yo siento y sé lo que los demás sienten, se entraría la empatía en las relaciones interpersonales, pues serían mucho más fluidas, ¿no? Sería más fácil relacionarme con las personas, ¿no? También mejora el rendimiento laboral. Dicen que las personas que saben gestionar bien sus emociones, sus frustraciones y a la vez potencian otras positivas donde se sienten bien, pues ahí, bueno, uno trabaja mucho mejor, es más productivo, no sé, gestiona mejor todos los problemas que pueden ir surgiendo, ¿no? Y lo lleva mejor. Otra puede ser, por ejemplo, que
nos ayuda a aumentar la motivación y para alcanzar determinadas metas, ¿sí? Por ejemplo, serían estas funciones, hay muchas más. Pero ahora diréis, sí, pero ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos para llegar a esto, no? Bueno, pues lo que hemos dicho antes, primero tenemos que conocernos, entonces empezaremos por la autoconciencia emocional. ¿Qué es la autoconciencia emocional? Pues es la toma de conciencia de las propias emociones. Por eso este ejercicio que hemos hecho al principio, en el cual os he pedido que cerréis los ojos, respiréis, intentéis conectar con la emoción que sentís aquí y ahora, ¿sí? Es muy importante intentar aprender a identificar qué es lo que siento, si no, difícilmente podré gestionarlo. Si encima a eso que siento ya no se queda solo en la sensación, sino que le pongo un nombre, digo, vale, mira, como tengo aquí un nudo en el estómago y un nudo en la garganta, y tensión en el hombro y en el cuello y en la espalda, yo creo que esto va a ser ansiedad, ¿no? Pues bueno, ya le estoy dando un nombre. Entonces, una vez que le doy un nombre, será más fácil pasar a la fase 2, que sea gestionarlo. Y por otro lado, si yo gestiono bien mis emociones, si yo aprendo a reconocer mis emociones, será mucho más fácil que pueda reconocerlo en los demás, ¿vale? Entonces, pasaríamos a la fase 2. Una vez que yo ya reconozco cuál es mi emoción, vamos a hablar de regulación emocional, de gestión emocional, ¿vale? Una buena gestión de las emociones puede contribuir a nuestra felicidad y a afrontar las adversidades de la vida de una forma mejor, ¿sí? Teniendo más calidad de vida, ¿sí? Pero bueno, ahí influyen muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos? Bueno, pues digamos que la emoción tiene como 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, si gestionamos bien esas 3 partes, esas 3 dimensiones, pues la emoción tendrá una intensidad más llevadera y podré gestionarla mejor. No se nos irá de las manos ni nos desbordaremos, ¿vale? Entonces, ¿qué dimensiones tiene esa emoción? Bueno, tiene una parte de neurofisiología, que le llamamos así, es decir, el organismo, que sean todas aquellas sensaciones corporales que tenemos ante una emoción. Por ejemplo, si hablamos de ansiedad, ¿qué pensáis que le pasa al cuerpo cuando tenemos muchísima ansiedad? Imaginar una situación en la que tenemos mucha ansiedad, estamos muy agobiados, muy nerviosos, ¿no? Pues la respiración, ¿cómo será? Pues bueno, pues la respiración irá rápida, irá muy rápido y será corta, no será una respiración abdominal, sino será más, se quedará el aire como en el pecho, ¿no? No bajará hasta abajo, con lo cual ese aire pues se queda como medio retenido, ¿no? Entonces nos puede dar sensación de ahogo y de agobio, ¿no? ¿Qué más? A nivel muscular, ¿qué le pasa a los músculos? Pues probablemente estén mucho más tensos, ¿no? La espalda se pone tensa, los músculos están más rígidos y demás. El corazón bombeará mucho más rápido, ¿sí? Por ejemplo, o nos sudarán las manos, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, yo qué sé, hay muchas personas, por ejemplo, que les da mucho apuro, mucho nervio hablar delante de la gente. Si estáis imaginando, por ejemplo, una situación de hablar delante de la gente, pues todo este mecanismo, el sistema nervioso, se pondrá en marcha, como si estuviéramos alerta, ¿no? De alguna manera, ¿vale? Esto sería la parte fisiológica de la emoción. Por otro lado, serían las conductas que hago yo, ¿no? O los comportamientos que hago yo cuando estoy nervioso, ¿no? Antes hablábamos de pues, comerme las uñas o de fumar más o no, una serie de actividades que yo hago para intentar regular, intentar bajar esa intensidad, ¿sí? A veces serán conductas saludables, otras veces no, pero lo que hago yo habitualmente, ¿sí? Y después, muy más por debajo, estarían las creencias o el pensamiento, ¿no? La cabeza también tiene su función. Según la idea que yo tenga en la cabeza, o las creencias que yo tenga en la cabeza, las emociones serán más intensas o menos intensas. Si yo voy a hablar en público y me estoy imaginando y me estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Estoy con el pensamiento de que, lo voy a hacer fatal, me voy a quedar en blanco, qué horror, todo el mundo me está mirando, pues probablemente mi ansiedad irá en aumento, ¿sí? En cambio, si me digo, bueno, venga, vamos a respirar hondo, a ver qué tal lo hago, voy a intentar regular esto, ¿no? Pues si me digo eso, me pueden hacer respiraciones profundas y probablemente lo regule bien y sea una ansiedad pues más llevadera. Y con todas las emociones pasa igual, ¿sí? Con la tristeza sería lo mismo, ¿no? Si hablamos del componente neurofisiológico o el organismo, pues también la respiración será corta, pero esta vez lenta, no tan rápida como la ansiedad. Mis movimientos serán lentos, tendré suspiros, ¿sí? Tendré sensación de pesadez de cuerpo, ¿no? Poniéndolo así un poco exagerado, ¿sí? Las conductas que haré pues pueden ser de todo, desde llorar, aislarme, tener rumiaciones, que es darle muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Estaré apática, no tendré ganas de nada, a lo mejor tengo insomnio, me cuesta dormir, o cuando duermo me despierto de repente y ya no duermo más, ¿no? Y mis pensamientos o mis creencias pueden ser del tipo, pues no valgo nada, todo me pasa a mí, la vida es injusta, no veo salida, ¿sí? O ese tipo de pensamientos. Claro, si yo sigo con ese tipo de pensamientos, en plan, como digo yo, lavadora centrifugadora, dando vueltas, no conseguiré darle la vuelta a la tristeza, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo gestionaríamos esto? Pues trabajando cualquiera de las 3 vertientes, ¿no? Si trabajamos a nivel de organismo y la respiración es corta y lenta, lo que vamos a dar son respiraciones más profundas, ¿no? A lo mejor simplemente respirando, haciendo una respiración abdominal, teniendo conciencia corporal y dándole un poquito de movimiento y mimo al cuerpo, pues me ponga un poco más activa, ¿no?
y pueda cambiar un poquito esta tristeza. En cuanto a conductas, llorar descarga y es sanísimo y buenísimo, ¿no? Una vez escuché que llorar es la mejor ducha que le puedes dar al alma, ¿no? Me gustó mucho esta frase y la verdad es que es verdad, uno cuando llora, ¿verdad? Te quedas luego descargado y muchas veces a gusto y tranquilo, ¿no? Bueno, tristeza nos lleva el aislamiento y está bien aislarnos durante un poquito de tiempo para ver un poco qué me está pasando, ¿no? Pero también es verdad que si me quedo mucho tiempo ahí anclada en ese aislamiento, puede que la tristeza se vaya complicando y se vaya enquistando hasta convertirse en una patología que sería la depresión, ¿vale? La tristeza no es una patología, hay personas que no soportan estar tristes, pero la tristeza es una emoción normal, básica, ¿sí? Lo que es la patología es la depresión, ¿vale? Que son cosas distintas, ¿no? Muchas veces escuchamos que tengo depre, no, estoy triste. No confundamos, ¿no? Lo que es que la depresión es una enfermedad muy seria, ¿sí? Y luego en cuanto a pensamientos, pues en vez de decir pues no valgo nada, puedo decir, joder, pues estoy pasando por un mal momento, ¿no? Pues me digo a mi cabeza, me mando esos mensajes como, bueno, no estoy sola, tengo mi familia ahí, estoy pasando por un mal momento, pero esto va a pasar, pues probablemente pues tenga una tristeza pues de una intensidad más llevadera. Y bueno, me sentiré muchísimo mejor. En resumen, si soy capaz de reconocer, expresar, regular, controlar, utilizar mis emociones y la de los demás, ¿esto a qué me ayuda? Pues me ayuda a adaptarme a lo que me ocurre, a conseguir mis propósitos, objetivos de vida y a encontrarme bien conmigo misma, ¿no? Que esto sería lo que hemos estado hablando, ¿no? De lo que es autocuidado emocional. Bien, pues ya tenemos la autoconciencia emocional, tenemos la regulación emocional, sabemos cuáles son las emociones y por qué son importantes. ¿Y qué pasa con las emociones positivas, entre comillas, las emociones agradables, ¿vale? Bueno, pues Bárbara Fredrickson es una investigadora de emociones positivas y ella pues investiga qué función tienen realmente, ¿no? Si las emociones que consideramos negativas o las básicas innatas tienen su función, estas qué es lo que hacen, ¿no? Ella dice que nos animan a explorar nuestro medio ambiente, a abrirnos a la información, a aprender mejor y a experimentar, crear y construir, ¿no? Están muy relacionados con la construcción, con el probar, con el innovar, ¿no? Con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a largo plazo, a las personas que experimentan más emociones positivas dicen que suelen estar más satisfechas con su vida, que tienen mejores relaciones de pareja, mejor trabajo, incluso viven más tiempo, ¿sí? Y ella habla como de 10, más que de emociones positivas, también habla de emociones, pensamientos positivos y en general de una actitud más positiva. Personas que tienen actitud positiva pues tendrán sus ventajas, ¿no? En cuanto a tener mejor calidad de vida. Y ella habla como de 10 formas de positividad. A ver cómo os suena, ¿vale? ¿Cómo resuena esto? Os voy a nombrar las 10 y quiero que según vaya nombrándolas vayáis haciendo un poco chequeo de cómo están estas 10 formas en vuestra vida, si están o no están o de qué manera están, ¿vale? Allá va. Alegría, esperanza, orgullo, gratitud, serenidad, diversión, asombro, interés, inspiración y amor. ¿Cómo os quedáis? ¿He ido muy rápido? Si ha ido muy rápido, tenéis la opción de poder volver a escucharlo despacito, ir pensando y meditando, a ver cómo os llegan estas palabras, ¿no? ¿Sí? Pues son un poco las que podríamos potenciar, ¿no? En el día a día. Aparte de gestionar las que no nos gustan, ¿no? Si potenciamos estas, vamos a sentir mucho mejor, ¿no? ¿Cómo las podemos potenciar? Pues poniéndonos en acción y hacer cosas con las que nos gusta hacer, ¿no? Cosas que nos gusta hacer. ¿Con qué disfrutas? Piensa en aquellas cosas que sueles hacer en tus hobbies o en cosas que haces habitualmente en las que disfrutas mucho, ¿sí? Yo qué sé, pues no sé, desde compartir una comida con los familiares o dar una vuelta, un paseo, pues ir a hacer ejercicio, nadar, pues ir a un museo, no sé, a veces son cosas sencillas, no tienen por qué ser cosas muy complicadas, ¿sí? Que hacemos en el día a día. Por ejemplo, a mí me encanta besar a mis hijos por las mañanas, ¿no? Cuando voy a despertarles, ¿no? Y eso para mí es como muy rico, ¿no? Me genera mucha ternura. No sé, son cosas del día a día que a veces a las que no prestamos atención y si les prestáramos un poquitín más de atención, pues quizás seríamos más conscientes de esto, ¿no? Y nos sentiríamos mejor, ¿sí? Y luego de forma interna, ¿cómo podemos potenciar esto de forma interna? De forma externa hemos dicho que haciendo cosas que nos gustan, ¿no? Y con las que disfrutamos. Y de forma interna, pues bueno, pues podemos recrearnos en nuestras, no sé, en nuestros pensamientos, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio muy interesante para poder hacer al final de cada día es completar estas frases que os voy a decir. Las voy a decir despacito por si acaso quiere alguien ir completándolas, ¿vale?
Vale, voy allá. Pues por ejemplo, hoy me he sentido bien conmigo mismo o misma por... No sé, ¿os ha costado mucho? Venga, voy con otra, a ver qué tal. Hoy he hecho algo bueno para mí cuando... O me gusto más a mí mismo cuando... Aunque he cometido un error, me doy cuenta de que... ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el experimento? ¿Sí? Y luego, pues bueno, aparte también se me ocurre otro ejercicio que podemos hacer, ¿vale? Sería trabajar un poco esos recuerdos que tenemos, que conservamos, ¿no? Como por ejemplo recordar el momento de mayor felicidad de tu vida. ¿Cuál es el momento de mayor felicidad de tu vida? ¿No? ¿Cuál puede ser? Haciendo un poco chequeo, ¿no? Yendo un poco para atrás. ¿Cuál puede ser, no? No sé. Yo cuando hago esta pregunta me dicen un poco de todo. La gran mayoría, si me suelen decir, pues el nacimiento de mis hijos, por ejemplo, ¿no? O aquel trabajo que conseguí después de tantísimo esfuerzo, o aquel viaje que hice, ¿no? Con la persona que quiero. No sé, pues vayamos a recordar, ¿no? Pues recordar esas cosas que me han pasado, que he vivido, con todos los detalles, ¿sí? Con todos los detalles que pueda. Imaginármelos, ¿no? Visualizándolos, con los ojos cerrados, tranquila, ¿no? Buscando un sitio cómodo, por ejemplo en el sofá o encima de la cama, tumbados. Pues puede ser una forma de potenciar un estado de ánimo positivo, ¿sí? Y bueno, disfrutar de ello y potenciarlo, ¿no? Y bueno, para terminar, quiero terminar diciendo una frase que es la siguiente. A ver cómo va, ¿no? No te calles, no te reprimas. Llora, ríe, ama, enfádate, tiembla. Todas tus emociones son tuyas y quieren lo mejor para ti. Cuídalas, potencialas, porque si las cuidas te estarás cuidando. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao.